Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por recibirnos una vez más. Mi nombre es Elías López. Soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Saltillo, para los que no la conocen, es la capital del estado de Coahuila. Estamos aquí muy cerca de Monterrey, a 2 horas de Monterrey. Y déjenme primeramente orar, poner todo lo que hacemos en las manos de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo llegamos a tu presencia.
para poner en tus manos esta predicación, que tu palabra hable al corazón de la gente, que puedan conocerte más, que puedan ser retados, edificados, consolados, animados, que tu Espíritu Santo tenga toda la libertad para hablar a cada uno según sea la necesidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la ocasión anterior hablamos del Domingo de Ramos, el primer Domingo de Ramos de la historia. Bueno, en la Biblia se habla de la entrada triunfal a Jerusalén, pero de ahí hablamos. Si ya vieron el video, pues ya saben de qué se trata, y si no, ahí está en el YouTube, para que puedan buscarlo y mirarlo, porque ese va pues junto con este. ¿Qué sabemos de la ocasión que el Señor Jesús resucitó? Así como el relato de la entrada triunfal del que hablamos la semana pasada, este evento de la resurrección también se narra en los 4 evangelios. Y nosotros vamos a leer lo que nos dice Mateo. Y antes de entrar aquí en el pasaje, pues quiero recordarles e invitarles para el día viernes 6 de mayo. Tenemos una reunión a las 8 de la noche, cada primer viernes del mes, siempre que nos es posible. Hubo 1 o 2 ocasiones que no fue posible por la pandemia o el frío, no me acuerdo qué fue la situación, pero normalmente procuramos cada primer viernes del mes. Y en esta ocasión cae en día 6 de mayo a las 8 de la noche. Traigan a sus amigos, a sus invitados, sus familiares, etc. Ahora sí, leamos el pasaje y aquí lo tenemos en la pantalla. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Hasta ahí vamos a leer por hoy. Y el relato que tenemos en los evangelios no enfoca tanto el cómo resucitó, cómo fue la resurrección, sino la noticia, cómo se supo la noticia de su resurrección. Pues aquí, en esta ocasión, pues estamos leyendo en Mateo. En otra ocasión, si Dios permite, veremos cómo lo enfoca Marcos, Lucas, Juan, porque no se contradicen, pero cada uno tiene propósitos diferentes y perspectivas diferentes al darnos su narración de los hechos. Entonces, acabamos de leer aquí el relato. Vamos a regresar al versículo 1 y vamos a ver primeramente cómo
se supo la noticia? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo se supo la noticia de su resurrección? Allí en el versículo 1 dice, al amanecer del primer día de la semana. Al amanecer del primer día de la semana, o sea, un día domingo. Un día domingo. Otra pregunta, ¿quiénes la supieron primeramente? ¿Quiénes recibieron esta noticia? Y aquí quiero recordar que cuando leemos relatos como en los 4 evangelios o incluso en el Antiguo Testamento, a veces no podemos ubicar con precisión un orden cronológico, porque los autores a veces escribieron cosas que ya habían pasado, a veces escriben profecía, cosas que van a suceder, pero no estaban meramente pensando en un orden cronológico. Y entonces esa advertencia sirve para cualquier pasaje de la Escritura. Y quiero que vean, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, porque aquí se menciona, en Mateo se menciona a María Magdalena, pero Juan también menciona a María Magdalena y vamos a observar un detalle. Y lo que quiero que noten desde el principio es que al Señor Jesús le apremiaba el tiempo para subir al Padre y ser glorificado. Vamos a ver cómo lo dice en el relato de Juan, el enfoque de Juan. Y vamos a empezar en el capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, ahí coinciden todos los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fue el primer día de la semana. María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Hay una diferencia entre lo que enfoca Mateo. Mateo dice María Magdalena y la otra María. Y lo que enfoca Juan. Juan solamente menciona a María Magdalena. Y otros evangelios, perdón, perdón, otros evangelios señalan que había otras mujeres. O sea, no solamente María Magdalena, la otra María, uno de los evangelistas nos da el nombre de otra mujer llamada Salomé, etc. Pero vamos a ver qué sucedió aquí con esta María Magdalena. Dice a partir del versículo 11. Estamos todavía en el capítulo 20 de Juan, pero vamos a ver el versículo 11. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Qué interesante, cómo reacciona cuando el Señor menciona su nombre. Esto nos hace recordar que el mismo Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces reaccionó. Ahora, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora, el verso 17 dice que Jesús le dijo, no me toques, no me toques. Pero por comparar los otros evangelios, este es un principio del buen estudio bíblico.
comparar la Escritura con la Escritura, nos damos cuenta que no es necesariamente que el Señor impidió que María le tocara, porque los otros evangelios nos dicen que abrazaron sus pies y le adoraron. Ahora, para darles un ejemplo de esta expresión específicamente, no me toques, vamos a buscar en el libro de Lucas, en el capítulo 7, y vamos a comenzar en el verso 36. Un fariseo invitó al Señor Jesús a una cena. Ahora, era parte de la cultura, cuando había gente rica que hacía esta clase de festejos, que muchas personas podían entrar. Los limosneros podían entrar y pedir limosna. Algunos llegaban, se sentaban en la orilla, ¿verdad? Esperando que les dieran algún platillo o algo así. Entonces, era común llegar sin invitación. Lo que no podían era llegar y sentarse en los lugares de honor, porque entonces sí los iban a quitar de ahí, ¿verdad? Pero era común. Y esto fue lo que hizo esta mujer en este relato de Lucas. Vamos a ver, comenzando aquí en el versículo 36. Estamos en Lucas capítulo 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, déjenme detenerme aquí. Algunos comentaristas, algunos estudiosos, sí, porque no estudiosos de la Biblia, han dicho que esta mujer era María Magdalena. Otros han dicho que era María la de Betania. Pero no es justo comparar a ellas con esta mujer que está aquí, porque específicamente de esta mujer se dice reiteradamente que era pecadora, haciendo alusión quizá a una vida licenciosa. No tengo la seguridad de eso, pero definitivamente, si comparamos bien la Escritura con la Escritura, no es María Magdalena y tampoco es María la de Betania. Sigo leyendo. Bueno, leo desde el 37 otra vez. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. O sea, este acto que esta señora está haciendo no se puede realizar sin tocar los pies. Dice aquí que comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Tiene que haber allí pues la manipulación propiamente dicho. Verso 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, lo piensa, no lo verbaliza, solamente lo piensa. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Ahora noten aquí, les enfatizo esta expresión, la que le toca. Recordando que el Señor Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 20 le dijo a María Magdalena, no me toques. Y aquí dice que esta mujer le está tocando, está abrazando sus pies, está ungiéndolos con el perfume, etcétera. De manera que cuando en el Evangelio de Juan se dice que Jesús dijo a María Magdalena, no me toques, no es propiamente que no se acerque, que no lo toque en el sentido literal como lo entendemos nosotros, sino que ellas se abrazaron de sus pies para adorarlo. Pero el Señor Jesús acaba de resucitar y tiene prisa de ir al Padre.
y ser glorificado. Y el relato de los evangelios dice que efectivamente ascendió al Padre y esa misma noche regresó y se presentó a sus discípulos, pero ya glorificado. Vamos a ver otra vez cómo lo dice Mateo 28, el verso 9. 28:9 de Mateo. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, cada uno de los evangelistas tiene un enfoque diferente. Y el sentido de no me toques no es necesariamente que ni te me acerques. Ellas le abrazaron y le adoraron. Ahora, nuestro enfoque en cuanto a enseñanza o predicación es cómo se supo la noticia de su resurrección. Y lo primero que ya dijimos es ¿cuándo? ¿Cuándo se supo? El primer día de la semana, o sea, el domingo. Y ya enfocamos también quiénes recibieron la noticia primeramente, las mujeres que visitaron la tumba. Ahora veamos quién les dio la noticia. ¿Quién les dio esta noticia? Dice, regresando a Mateo 28, versículos 2 y 4, 2 al 4, dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, Mateo enfoca un ángel, Juan enfoca dos, está bien, Lucas enfoca dos, creo que también enfoca dos. Cada evangelista tiene una perspectiva, no se contradicen. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Entonces, ¿quién les dio la noticia? ¿Quiénes fueron los primeros en anunciar que Jesús había resucitado? Los ángeles. Los ángeles. Es interesante que el verso 2 dice que hubo un gran terremoto, un temblor de tierra, pero también en el verso 4 dice que los guardas temblaron por el temor de los ángeles. Ahora, en el Evangelio, no, en el libro de Hebreos, no lo vamos a leer ahorita, pero en el libro de Hebreos se nos dice que los ángeles son ministros de Dios, espíritus ministradores enviados a favor de los herederos de la salvación. Así dice Hebreos. Dice otro pasaje que escribe el apóstol Pedro, dijo, no se olviden de la hospitalidad, porque algunos por la hospitalidad, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y nos hace pensar en Abraham cuando recibió a los ángeles, nos hace pensar en Manoa y su mujer, los padres de Sansón, cuando un ángel fue y les anunció que serían padres porque la mamá de Sansón había sido estéril, no tenían hijos. Entonces, siempre los ángeles moviéndose en el plano físico. Y aquí cabe recordar un principio bíblico. En la esfera espiritual, Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo. En la esfera espiritual. Y en la esfera física, Dios se mueve por medio de los ángeles. Los ángeles. Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Por ejemplo, ¿quiénes dieron la noticia del nacimiento de Jesús? Dice allí en el libro de Lucas, en el capítulo 2, los versículos 8 al 12. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Entonces, en la esfera espiritual,
Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo. En la esfera física, Dios se mueve por medio de sus ángeles. Hagamos un breve repaso de las 2 o 3 cosas que ya les he mencionado. ¿Cuándo se supo la noticia? Al amanecer del primer día de la semana, el día domingo. ¿Quiénes recibieron la noticia primeramente? Las mujeres que fueron a la tumba. ¿Quién les dio la noticia? Los ángeles. Es interesante ver que los ángeles anunciaron su nacimiento y que los ángeles anunciaron su resurrección. Ahora, ¿cuál es el mensaje que podemos tomar en esta ocasión para nosotros de este fragmento de Mateo? ¿Qué nos dice? En realidad es un mensaje triple. Miren cómo dice el versículo 5. Estamos todavía en Mateo 28, verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, este es un mensaje para ellas. No teman. No teman. Otro mensaje se puede ver ahí inmediatamente en el versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No teman, vengan a ver. Y luego en el verso 7. E id pronto y decid. No temas, ven a ver, ve y anuncia. Ve y proclama. ¿Qué tal este reto para nuestra vida? Sigo leyendo el verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. ¿Y cómo reaccionaron las señoras, las mujeres estas? ¿Cuál fue su actitud? ¿Cuál fue su reacción? Dice el versículo 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. El temor es natural en nuestra vida. Entonces, pero van con gran gozo, con gran gozo. Y dice también, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Esto nos habla de diligencia. Esto nos habla de solicitud, de prontitud. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. ¿Recuerdan cuando recién creyeron en Jesús? Querían contarle a todo mundo, a los papás, a los hijos, a los amigos, a todo mundo querían contarle que Jesús había entrado en su corazón. Ha pasado el tiempo, hemos madurado, se nos acabó el brío, se nos acabó la pasión, pero qué tremendo. Cuando estas mujeres recibieron la noticia de la resurrección, fueron corriendo para compartirlo con otros. Ahora, ¿cómo termina? ¿Cómo termina este fragmento? Porque nada más hemos leído los primeros 10 versículos. Dice el versículo 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. El Señor las comisiona y les da una dirección. ¿Cuál era el lugar? Pues el Señor quiere que anuncien esto a sus discípulos. Y dice que vayan a Galilea. Ellas fueron, lo anunciaron. ¿Y qué hicieron los discípulos? Acudieron puntuales a la cita. Aquí mismo en Mateo 28, miren cómo dice el verso 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, punto y coma. Pero algunos dudaban. Todos en algún momento dudamos. No importa cuán maduros seamos, no importa cuánto tiempo tengamos de ser creyentes en Jesucristo, en algún momento dudamos.
Durante su ministerio dice la Escritura que Juan el Bautista mandó a sus discípulos para hablar con Jesús y preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces, ¿qué hicieron las señoras? Prepararon especias. ¿Para qué? Para ungir su cuerpo, para ungir el cadáver como era la costumbre. ¿Qué significa? Pues no, o no escucharon bien, no entendieron bien o simplemente dudaron. Jesús dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Pero ellas fueron a preparar especias para ungir su cuerpo. La sorpresa que se llevaron es que al llegar a la tumba estaba vacía. Y aquí, cuando llegan los discípulos, el Señor les dio cita en este monte de Galilea, llegan, le adoran, pero aún tienen ahí la espinita de la duda. Están dudando. Ahora, regresando otra vez al verso 10, ¿cómo les llamó? Dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, está hablando con las mujeres, id, dad las nuevas a mis hermanos. Dad las nuevas a mis hermanos. Primera vez que Jesús usa esta palabra para referirse a sus discípulos. Antes, pues les había llamado discípulos, apóstoles. Allá en Juan 13:33 dice que les llamó hijitos. Esto antes de la resurrección, antes de su muerte, sepultura y resurrección. Pero ahora les llama hermanos, hermanos. Lo primero que quiero que vean es que esto fue algo que había sido profetizado. En el libro de los Salmos, el Salmo 22, y a propósito, ese es el llamado Salmo de la Cruz. Todos sabemos que el Salmo 23 es el Salmo del pastor. Salmo 24 es el Salmo de la gloria. Pero el Salmo 22, si lo leen despacio, ahí están los elementos proféticos de la resurrección, de la pasión de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Y por eso es llamado el Salmo de la Cruz. Y en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. A mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. De manera que con esta distinción, el Dios creador de todo, el eterno y omnipotente, se está identificando con nosotros, los humanos. A través de la historia ha habido gente que ha negado que Jesús era Dios y otros, por otro lado, han negado que Jesús era humano. Unos negaron que era Dios, otros negaron que era humano. No es mitad Dios y mitad humano, como las sirenas, mitad pez y mitad mujer, no. Él es todo Dios y todo humano. Los teólogos han inventado una palabrota para definir esto y se llama, ellos le llaman hipóstasis. Hablan de la naturaleza hipostática de Cristo. Quiere decir que Él era todo Dios y que Él era todo humano. Ahora, si solamente hubiera sido humano, pues no tendría sentido. Mis hermanos, yo puedo hablar de cada uno de ustedes como mis hermanos mexicanos, paisanos, o de la raza humana, hablando de alguien que no sea de México, pero del Salvador, de Guatemala, del Perú. Somos humanos, somos hermanos de planeta, ¿verdad? No tendría ningún sentido que Jesús dijera, mis hermanos, si solamente fuera humano, pero es Dios. Y como tal, se está identificando con ellos. Miren cómo lo dijo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
¿Cuáles son las implicaciones de estas palabras que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 28 al decir, anúncienle a mis hermanos? Él se está identificando con nosotros. El apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. Pero hay algo muy importante que podemos ver en Hebreos, y les dejé aquí el pasaje. Hebreos capítulo 2, los versículos 11 y 12. Ahí lo tienen en la misma diapositiva. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto es en Hebreos 2, Hebreos capítulo 2. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, y esto lo toma del Salmo 22, ya lo leímos, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Pero noten aquí lo que les dejé marcado en el verso 11. No se avergüenza. Estas mujeres fueron con todo valor, con todo poder para anunciar la resurrección. ¿Te avergüenzas tú de anunciar la resurrección del Señor Jesús? ¿Te avergüenzas de cumplir su misión? Imagínense en una charla cualquiera, en el café, en la plaza, y de repente tener una intervención donde uno dice, pues mira, yo tengo un hermano que murió y resucitó al tercer día. Sí, tengo un hermano que murió, estuvo sepultado 3 días y 3 noches y al tercer día resucitó. Se llama Jesús. ¿Qué les parece esto para empezar a hablar del Evangelio? Ahora, estas mujeres de Mateo capítulo 28 recibieron un reto extraordinario, considerando la cultura de aquel tiempo donde la mujer era poco menos que un cero a la izquierda. El ángel les dio primeramente a ellas el anuncio. Así fue el plan de Dios, así fue la soberanía de Dios. Y entonces recibieron un reto específico. Primero, fueron retadas a ser valientes, dice el verso 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras. El reto para ser valientes. Después fueron desafiadas a creer. Dice allí el versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Créanlo, créanlo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. En tercer lugar, fueron desafiadas a compartir. Verso 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Un reto para compartir. Y es el mismo reto para nosotros. Y por último, fueron desafiadas a regocijarse. Dice el verso 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Esta palabrita, salve, es una palabrita que significa regocijo. Sí, regocijo. Ahora el Señor aquí la está usando como interjección, pero es como cuando nosotros saludamos a alguien y decimos, bendiciones, bendiciones, Dios te bendiga. Es una interjección que usamos y es buena, es correcta. Entonces aquí el reto es para regocijarse. Un desafío para creer, un desafío para compartir, un desafío para regocijarse y el desafío para ser valientes. ¿Aceptas el reto? ¿Qué te parece si en lo que resta del año te propones compartir con alguien? Bueno, tal vez lo que resta del año ya hablaremos a muchas personas, pero ya está por terminar el mes de abril, en este mes de mayo, pon en oración a alguien.
Y entonces, háblale de la salvación que el Señor te ha dado. Háblale de la relación que tú tienes con Él. Háblale de la relación que Él quiere tener con esas personas. Júntate con tu familia. Pon esto en oración. Que Dios nos dé el valor, el denuedo. No temas. Ve y anúncialo. Que Dios bendiga sus vidas.